Algunas explicaciones acerca de la experiencia cercana a la muerte. Desde un punto de vista puramente filosófico, puede construirse infinidad de hipótesis para explicar cualquier experiencia, observación o hecho. Es decir, siempre se pueden dar más explicaciones teóricamente plausibles para cualquier cosa que se quiera demostrar. Lo mismo sucede con estas experiencias. Se presentan todo tipo de explicaciones posibles. De las numerosas explicaciones que pueden aportarse teóricamente, unas cuantas me las han hecho con relativa frecuencia en los encuentros públicos que he tenido. Trataré de estas explicaciones más comunes y de otras que todavía no me han propuesto. Las he dividido arbitrariamente en 3 tipos: sobrenatural, natural, científica y psicológica. Explicaciones sobrenaturales. Aunque muy raramente en las conferencias me han propuesto explicaciones demoníacas a las experiencias cercanas a la muerte, sugiriendo que eran dirigidas por fuerzas enemigas. Como propuesta a ellas, puedo decir lo siguiente. Creo que la mejor forma de distinguir entre experiencias dirigidas por Dios y las dirigidas por Satán es ver lo que la persona implicada hace y dice después de la experiencia. Es de suponer que Dios trataría de que aquellos ante quienes aparecen fueran amorosos y perdonaran. Satán preferiría que sus siervos se dedicaran al odio y a la destrucción. Las personas con las que he hablado están dispuestas a seguir el primer camino y desaprobar el segundo. A la luz de las maquinaciones de un hipotético demonio, tendría que haber engañado a sus desventuradas víctimas. ¿Y con qué propósito? Y ha fracasado miserablemente, por lo que yo sé. Explicaciones naturales científicas. La explicación farmacológica. Se ha sugerido que esas experiencias están causadas por las medicinas administradas al enfermo en su momento de crisis. La plausibilidad superficial de esta idea deriva de varios hechos. Por ejemplo, la mayor parte de los médicos y abogados están de acuerdo en que algunos medicamentos producen experiencias y estados mentales engañosos y alucinatorios. Además, nos encontramos en una época en que hay un interés profundo por el problema del abuso de droga y gran parte de la atención pública se ha enfocado del uso ilícito del LSD y marihuana, que parecen causar episodios alucinatorios. Nos encontramos finalmente con el hecho de que incluso muchas drogas médicamente aceptadas están asociadas a diversos efectos en la mente que pueden recordar a los acontecimientos de las experiencias de morir. Por ejemplo, la cetamina o ciclohexanona es un anestésico que se aplica mediante inyección intravenosa con efectos lateralmente similares en algunos aspectos a las experiencias externas al cuerpo. Ha sido calificado de anestésico disociativo porque durante la inducción el paciente puede quedar sin respuesta no solo al dolor, sino también al entorno como totalidad. Se siente disociado de su entorno, incluyendo en las partes de su propio cuerpo, brazos y piernas. Después de la recuperación, durante cierto tiempo puede tener disturbios psicológicos, como alucinaciones y sueños muy vividos. Obsérvese que pocas personas han utilizado esa palabra disociación para caracterizar sus sentimientos cuando estaban fuera del cuerpo. También he recogido algunos relatos de gente que cuando estaban bajo el efecto del anestésico identificaron como visiones alucinatorias de la muerte. Veamos algunos. Ocurrió cuando tenía 10 años. Había ido al dentista para un empaste y me dieron óxido nítrico. Me ponía nervioso tomarlo porque pensaba que no despertaría de nuevo. Cuando la anestesia comenzó a hacer su efecto, me sentí dando vueltas en espiral. No tenía la impresión de que yo mismo me estuviese moviendo.
sino de que el sillón del dentista daba vueltas y ascendía más y más alto. Todo era brillante y blanco cuando llegué al final de la espiral. Unos ángeles bajaron a recibirme y llevarme al cielo. Uso el plural, ángeles, porque era algo muy vago. Estaba seguro de que había más de uno. No puedo decir cuántos. En determinado momento el dentista y la enfermera hablaban entre sí sobre otra persona y los oía, pero cuando habían acabado una frase ni siquiera podía recordar el principio. Sabía que estaban hablando y que sus palabras formaban un eco que daba vueltas y vueltas. Era un eco que parecía alejarse, como el de las montañas. Recuerdo que me pareció oírlos desde arriba, pues tenía la impresión de estar subiendo al cielo. Es todo lo que recuerdo, aparte de que no tenía miedo ante el pensamiento de morir. En esa época de mi vida temía ir al infierno, pero cuando ocurrió aquello solo pensé que iba al cielo. Más tarde me sorprendió mucho que la idea de la muerte no me hubiera atemorizado, pero llegué a la conclusión de que en el estado de anestesia nada me molestaba. Me sentía feliz porque el gas me había quitado toda preocupación. Pensé que ese era el motivo. Fue algo muy vago y no me volví a preocupar de ello. Explicaciones fisiológicas. La fisiología es la rama de la biología que trata de las funciones de las células, órganos y cuerpos completos de los seres vivos y de las interrelaciones entre esas funciones. Una explicación fisiológica de los fenómenos cercanos a la muerte que se han propuesto con frecuencia es que, dado que el abastecimiento del oxígeno al cerebro se suspende durante la muerte clínica y en otros casos de grave tensión corporal, el fenómeno percibido debe representar una especie de último grito compensatorio del cerebro moribundo. El error principal de esa hipótesis es el siguiente. Como puede verse fácilmente, observamos las experiencias relacionadas con la muerte que antes mencionamos. Muchas de ellas se produjeron con anterioridad a cualquier tensión fisiológica de tipo requerido. En algunos casos, ni siquiera hubo daño corporal durante el encuentro. Además, todos los elementos que aparecen en los casos de heridas graves se encuentran también en la historia contadas por quienes no habían sido heridos. Explicaciones neurológicas. La neurología es la especialidad médica que trata de la causa, diagnosis y tratamientos de las enfermedades del sistema nervioso, es decir, el cerebro, la médula espinal y los nervios. En determinadas condiciones neurológicas también se observan fenómenos similares a los que fueron informados por personas que estuvieron cerca de la muerte. En consecuencia, algunos pueden proponer explicaciones neurológicas de las experiencias cercanas a la muerte en términos de supuestas malfunciones del sistema nervioso de la persona moribunda. Consideremos los paralelos neurológicos de dos de los más sorprendentes episodios de la experiencia de la muerte: la revisión instantánea de los acontecimientos de la vida del moribundo y el fenómeno de salirse del cuerpo. Encontré un paciente en una sala de neurología de un hospital que me describió una forma peculiar de ataque en la que tenía visiones retrospectivas de los acontecimientos de su vida. La primera vez que me ocurrió, estaba mirando a un amigo que se encontraba en la habitación. El lado derecho de su rostro se distorsionó y repentinamente mi conciencia fue invadida por escenas que me habían ocurrido en el pasado. Se producían en la misma forma como habían ocurrido, vividas en color y tridimensionales. Sentí náuseas y me asusté tanto que traté de evitar las imágenes. Desde entonces he tenido muchos de esos ataques y he aprendido lo suficiente para dejar que sigan su curso. El paralelo más cercano que puedo encontrar son las escenas que ponen en televisión en la noche de Año Nuevo. Las imágenes de lo ocurrido durante el año pasan por la pantalla, pero cuando estás viendo una ya se ha ido sin que tengas tiempo ni siquiera de pensar en ella. Así ocurre con esos ataques. Veo algo y pienso que lo recuerdo. Trato de mantenerlo en la mente, pero ya ha sido sustituido por otra imagen.
Siempre son imágenes de algo que ocurrió y nada está modificado. Sin embargo, cuando ha terminado me resulta muy difícil recordar las imágenes que vi. A veces son las mismas imágenes, otras veces no. Cuando aparecen recuerdo, son las mismas que vi antes, pero cuando han terminado es casi imposible recordar cuáles eran. No parecen acontecimientos particularmente significativos de mi vida. En realidad, ninguno de ellos lo es. Son muy triviales. No se producen en orden, ni siquiera en el orden en que aparecieron en mi vida. Vienen al azar. Cuando llegan las imágenes, puedo ver lo que está ocurriendo a mi alrededor, pero mi conciencia ha disminuido. Es casi como si la mitad de mi mente estuviera ocupada en esas imágenes y la otra mitad prestara atención a lo que estoy haciendo. Quienes me han visto durante un ataque dicen que dura 1 minuto, pero a mí me parecen siglos. Explicaciones psicológicas. La psicología no ha alcanzado todavía el grado de rigor y precisión que tienen otras ciencias hoy en día. Los psicólogos siguen divididos en escuelas de pensamientos con puntos de vista, aproximaciones a la investigación y entendimientos fundamentales conflictivos sobre la existencia y naturaleza de la muerte. Las explicaciones psicológicas de estas experiencias varían ampliamente de acuerdo con la escuela de pensamiento a que pertenezcan los psicólogos o psiquiatras. En lugar de considerar cada uno de los tipos de explicación psicológica que podrían proponerse, me ceñiré a las que he escuchado con más frecuencias en las conferencias y sobre todo a una que en cierta manera me parece la más tentadora. Ya me refería antes a los tipos de explicaciones más comúnmente propuestos, aquellos en los que se da la hipótesis de que o bien el consciente miente o el inconsciente embellece. En este capítulo quiero considerar otros dos. La investigación del aislamiento es el estudio de lo que ocurre a la mente y al cuerpo de una persona cuando es aislada en una u otra forma. Por ejemplo, separándola de todo contacto social con otros seres humanos o siendo sometida a una tarea monótona y repetitiva durante largos periodos. Los datos sobre experiencias de este tipo se han reunido en diversas maneras. Los relatos escritos de las experiencias de los exploradores polares o de supervivientes solitarios de naufragios que contienen mucha información. Durante la última década, los científicos han tratado de investigar fenómenos similares bajo condiciones de laboratorio. Una técnica bien conocida consiste en suspender a un voluntario en un tanque de agua que esté a la misma temperatura que el cuerpo. Así se minimizan las sensaciones de peso y temperatura. Se les venda los ojos y taponan los oídos para intensificar el efecto del tanque a prueba de oscuridad y de sonidos. Le meten los brazos en tubos para que no puedan moverlos y se sientan privados de muchas de las sensaciones normales de movimiento y posición. Me encontraba gravemente enfermo en un hospital y mientras estaba en la cama me llegaban imágenes como si estuviera frente a una pantalla de televisión. Eran imágenes de personas y podía ver una, a distancia en el espacio, que comenzaba a andar hacia mí, luego desaparecía y en su lugar surgía otra. Era perfectamente consciente de encontrarme en la sala del hospital y enfermo, pero empezaba a preguntarme qué estaba ocurriéndome. Conocía personalmente a algunas de aquellas personas. Eran amigos o parientes, pero a otras no las había visto nunca. Súbitamente me di cuenta de que todas las que conocía ya habían muerto. Sueños, alucinaciones y engaños. Quizás, dirán algunos, las experiencias cercanas a la muerte no son solo sueños de cumplimientos de deseos, fantasías o alucinaciones, puesto en juego por diversos factores, drogas en un caso, anoxia cerebral en otro, aislación, etc. Así se explicarían como engaños. Pienso que varios factores se oponen a ello. En primer lugar, la consideración de la gran similitud en contenidos y progresión que encontramos entre las descripciones, a pesar de que los elementos
más generalmente informados no coinciden con lo que cabría esperar de las posibilidades imaginarias de nuestro medio cultural con respecto a la muerte. Añadamos a ello que el cuadro de acontecimientos que rodean a la muerte en estos relatos se corresponden notablemente con el que es pintado y muy antiguos escritos esotéricos. En segundo lugar, la persona con quienes he hablado no son víctimas de psicosis, son gente normal y emocionalmente estable, con buena adaptación social, tienen trabajos y posiciones de importancia y lo desarrollan con responsabilidad. Sus matrimonios son estables y están adaptados a sus familiares y amigos. Casi ninguno de ellos han tenido más de una experiencia extraordinaria en su vida y lo que más importante, pueden distinguir entre los sueños y la experiencia que tienen despierto. Los que le ocurrió cuando estuvieron cerca de la muerte no lo informan como algo soñado, sino como acontecimientos que les han ocurrido. Casi invariablemente en el concurso de las entrevistas me aseguraron que sus experiencias no habían sido sueños, sino episodios definidos y reales. Finalmente, nos encontramos en el hecho de que existe una corroboración independiente para alguno de los episodios externos al cuerpo, aunque los compromisos contraídos me impiden dar nombres y detalles. He visto y oído lo suficiente para decir que continúo sorprendiéndome. Opino que cualquiera que busque experiencia cercana a la muerte de una manera organizada descubrirá probablemente tan extraña corroboración. Al menos descubrirá hechos suficientes para preguntarse si estas experiencias, lejos de ser sueños, no pertenecen a una categoría diferente.